Bienvenidos a nuestro podcast Edificándonos en la Fe. A nuestros amigos también que de otras iglesias que también nos ven frecuentemente, les damos la bienvenida a este episodio número 5 de Edificándonos en la Fe, que lleva por nombre ¿Estás en el lugar correcto? Señales de crecimiento espiritual. Gloria al Señor. Así es, una temática interesante el día de hoy. Esperamos que usted se mantenga ahí en sintonía, comparte el link desde ya para que otros también puedan ser bendecidos y edificados. Recuerde que el programa es Edificándonos en la Fe. Esa es la idea, de edificar, de enseñar, de ministrar, de ser útiles al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así que sean todos bienvenidos. Esperamos también sus saludos, sus comentarios a las temáticas que estamos realizando. Y esperamos entonces, ¿verdad? Como decíamos, que usted comparta también el link para que otros sean bendecidos. Al iniciar este nuevo episodio, preguntamos a todos aquellos que nos oyen y nos ven en esta hora y aquellos que lo harán también en los días venideros, porque ya sabemos que los podcasts son muy visitados y damos gracias al Señor por eso, porque de otra manera estamos contribuyendo también a educar a la iglesia. Dentro de las preguntas que tenemos para todos los auditores y todos los hermanos que nos oyen y ven, son las siguientes preguntas. Desde que Cristo le llamó a usted hasta este momento, ¿ha crecido usted como cristiano? ¿Se siente más firme en la fe, más maduro en su carácter? ¿Ha progresado en su carácter? ¿Ha mejorado su carácter? ¿Se convirtió en alguien útil y productivo para el reino de Dios? ¿O usted tiene la típica excusa que tienen muchos? Usted iba bien, pero un problema, una dificultad lo frenó. ¿Cómo es entonces? Porque la temática de hoy es interesante. La hermana Daniela nos va a estar informando acerca de la temática del día de hoy y la razón por la cual vamos a tratarla. Amén. Así que, hermana Daniela, Dios le bendiga. El episodio de hoy vamos a repetir el nombre, es ¿Estás en el lugar correcto? Señales de crecimiento espiritual. Hay un dicho, pastor, un dicho popular que dice: el que se arrima a buen árbol, buena sombra tendrá. Y también en la Biblia, en el libro de Proverbios 13:20, nos dice: júntate con sabios y obtendrás sabiduría, júntate con necios y te echarás a perder. Es decir, que es muy importante saber bajo qué alero o cobertura estoy y con quién nos estamos rodeando. Porque de ello dependerá nuestra estabilidad, la madurez espiritual y el crecimiento. Y la razón de este tema es ver a tantos creyentes llevar años en alguna congregación, pero sin madurar, sin un crecimiento intelectual y también sin crecimiento en el carácter cristiano, que es una urgencia al día de hoy. ¿Acaso fue Moisés siempre manso? ¿O Pedro siempre fue manso? ¿Fue algún personaje bíblico el mismo antes y después de ser llamados por Cristo? ¿O se desarrollaron, crecieron, maduraron y dieron fruto? Por eso que es importante la razón o el propósito de este podcast del día de hoy, porque vamos a crear conciencia a la luz de la Escritura, llevar a la hermandad a tener conciencia del crecimiento en Dios y sin, obviamente, como lo hacemos siempre, sin ningún ánimo de dañar y ofender a alguien, sino que bendecir sus vidas y poder edificar a través de este podcast. Bueno, así es. Ahí están entonces las razones. Y qué bueno, ¿cierto?, saber, por ejemplo, que Moisés no siempre fue el hombre manso y humilde que la Biblia lo muestra, o Pedro, ¿verdad?, fue el hombre paciente, pasivo. Por el contrario, ellos tuvieron un encuentro con el Señor, se dejaron tratar por Dios y hubo un crecimiento, una madurez, un desarrollo y frutos, por supuesto, que dieron como resultado entonces ese cambio, esa transformación. Entonces, ellos crecieron espiritualmente. Y ese es el fin de todo creyente, que crezca, que se desarrolle, que madure en todas las áreas de su vida, como decía Daniela, especialmente en el carácter. En este último tiempo que hemos visto el carácter, incluso el apóstol Pablo hace mención del carácter del hombre en los postreros tiempos, un carácter desagradable,
grandes, amadores de sí mismos, pero vemos estas señales y estos rasgos lamentablemente en mucho liderazgo cristiano, y no solo liderazgo, sino que dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, la intención, el deseo de este podcast es educar, es enseñar, entendiendo también que hay muchos pastores que han incurrido en falta y simplemente han heredado un evangelio torcido, un evangelio mal enseñado, y lo han ellos aceptado como que si fuera el legítimo, el correcto, sin darse el trabajo de investigar, de escudriñar o de ver por ellos mismos en la palabra los rasgos de un liderazgo, de una vida cristiana bien formada. Así que no es el ánimo nuestro ofender, dañar, herir, simplemente enseñar, educar, y si podemos mejorar, esa es la idea, mejorar, es el llamado constante, ¿verdad?, que hacía Jeremías, mejorar vuestros caminos, o Dios lo hacía por medio de Jeremías al pueblo, a mejorar sus caminos. Es lo que también Pablo dice, que escribe para corregir lo deficiente que hay en la iglesia. Por lo tanto, ese es el deseo nuestro, que la iglesia crezca, se desarrolle, porque vamos a tener que dar cuenta a Dios de nuestra vida. Entonces, al ser parte de una congregación y del cuerpo de Cristo, usted tiene que entender que no es para vivir una vida rutinaria o de manera rutinaria, sino un crecimiento saludable y equilibrado, porque lo vemos en la misma naturaleza. Cuando un ser viene al mundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que espera uno cuando viene un hijo? Que el hijo vaya creciendo, se vaya desarrollando en todas las áreas de su vida y se convierta a futuro en una persona de bien. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. El deseo de Dios es que todo niño, todo recién nacido, todo aquel que nazca de nuevo, ¿verdad?, pueda desarrollarse saludablemente y pueda crecer en todas las áreas de su vida y convertirse en una persona de bien. En Cristo somos llamados entonces a madurar y poner en práctica, y esto es importante, todas las habilidades, todas las competencias que Dios nos da, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, cada uno de vosotros según el don que ha recibido de parte del Señor, dice, ministre, sirva a los demás para que en todo Cristo sea glorificado, ¿ya? Entonces, hemos sido llamados para convertirnos en personas útiles para el reino de Dios principalmente, pero también para la sociedad. Ojo con eso, no solo para Dios, sino que también para la sociedad, como lo hizo la iglesia primitiva, según Hechos capítulo 2, desarrollando todo el potencial que tenemos, ¿verdad?, como hijos de Dios y como embajadores del reino de Dios. La sal es necesaria para tratar heridas y para sazonar los alimentos, por muy insignificante que parezca la sal, ¿cierto? Porque es barata, sí, puede estar en cualquier parte, parece insignificante, ¿verdad? Y pareciera que es de poco valor, pero es muy útil, muy necesaria. Y así debe ser la vida cristiana, así debe ser su vida, mi hermano, la vida suya, mi hermana. No menospreciarse, entender que usted es, como dijo Jesús, sal de la tierra y es luz del mundo, ¿ya? Lo mismo la luz es importante para guiar, para alumbrar, sobre todo en los momentos más oscuros, ¿ya? La luz no fue creada para esconderse, como Jesús dijo, debe ponerse, ¿verdad?, sobre algo alto, no puede esconderse la luz debajo del almud, está hecha para alumbrar a todos los que están a su alrededor. Así la vida cristiana debe llevar luz, debe llevar la revelación de Cristo a otros. Pero Jesús advirtió, pero si la sal se vuelve insípida o pierde su valor, no servirá para nada. Y si la luz, ¿verdad?, se esconde, tampoco cumplirá el propósito con la cual, ¿verdad?, está o fue creada para eso. Entonces, lo importante aquí es que Jesús quiere que usted y yo siempre seamos la sal y la luz del mundo. Y para ello debemos crecer en Dios. No hay otra manera en Cristo de ser sal y ser luz si no crecemos mediante, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermana Daniela, compártanos en verdad el texto para hoy. El Salmo 92, versículo 13 al 15, y dice así: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Bien, ahí está entonces el salmo que hemos tomado como texto base para el programa de hoy. Y qué importante esto, plantados no en cualquier parte, dice en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, dice florecerán, es decir, cuando estamos plantados
en la casa del Señor vamos a crecer. Y aún en la vejez, esto es un mensaje para todos los ancianos que dicen, no, yo ya cumplí mi deber, mi rol en la iglesia, ahora yo voy a descansar. No, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces la frase, plantados en la casa de Jehová, se refiere a la imagen bíblica de personas que están arraigadas y prosperando espiritualmente en la presencia de Dios. Ojo con eso, en la presencia de Dios. Porque uno puede estar en muchos lugares y puede estar en lugares correctos y lugares buenos, pero si no está uno plantado en la presencia de Dios, de nada le sirve, nunca va a crecer como cristiano. Pero aquí el Salmo hace referencia de lo importante que es estar plantado en la presencia de Dios. Dice que ahí vamos a crecer, vamos a florecer espiritualmente, como árboles bien plantados en un jardín. Cuando hay un árbol, ¿verdad?, plantado en un lugar donde recibe cuidado, ¿verdad?, va a crecer y va a dar fruto. Este salmo habla de cómo los justos, como árboles plantados en la casa de Jehová, florecerán, darán fruto, incluso en la vejez, para anunciar la justicia de Dios. Este era un salmo para cantarse en los días de reposo. Cuando el día sábado casi todos iban al templo a adorar a Dios, por lo tanto, la expresión plantados en la casa de Jehová no solo es estar plantado en la presencia de Dios, sino que también es un equivalente hoy a estar plantados en una iglesia o en una congregación, donde el creyente debe florecer, debe crecer, debe madurar y debe dar fruto para el Señor. Entonces, usando este texto áureo, este texto base, preguntamos nuevamente, ¿ha sido esta su experiencia cristiana? ¿Ha estado usted plantado en un buen lugar? ¿Está creciendo espiritualmente? ¿Siente que en el lugar donde estás congregándote es el lugar que Dios eligió para ti? Si es así, te felicito, que bueno, siga creciendo, pero si no, le invitamos a seguir conectado y a preocuparse, porque es importantísimo, es vital saber si estoy yo en el lugar correcto o no. Pueden haber lugares que no son muy cómodos, pero puede ser el lugar que Dios lo plantó para tener un trato especial con usted, pero luego Dios lo va a llevar a un lugar definitivo para que usted siga creciendo y siga desarrollándose, ¿ya? Hermana Daniel nos va a dar ejemplos, sí, ¿verdad?, bíblicos. Ejemplos de lugares que no fueron cómodos. Lugares correctos y lugares incorrectos. Exacto, también. Así pero que lugares escuche. Correctos que también no fue muy cómodo. Por ejemplo, José en Egipto. Todos conocemos la historia, ¿cierto?, que aparece en Génesis 39. Aunque fue vendido por sus hermanos, Dios lo posicionó en el lugar correcto, en la casa de Potifar, en la cárcel y luego junto a Faraón. Esto podría haber sido un lugar incómodo, ¿cierto? Pero sin embargo el resultado fue que él prosperó, él creció en carácter y a través de esa posición en la que él estuvo bendijo a muchas naciones. Hermana Daniela, ojo con eso, que uno tiene que entender que no era el lugar cómodo, pero era el lugar que Dios había elegido para José, y él al principio no lo entendió, pero después luego lo comprendió y dijo, no, para esto Dios me trajo acá. Y como Dios lo había llevado allá, los resultados fueron extraordinarios, porque era para la preservación de la vida del pueblo hebreo. Israel. Amén. Ruth en Belén, ¿cierto?, decidió quedarse con Noemí, su suegra, y buscar al Dios verdadero. El resultado fue, ella fue parte del linaje de Cristo, en el lugar correcto y bajo la voluntad de Dios. Ahí también hay otro punto, que ella, ¿verdad?, de la experiencia de su esposo, que se movió a un lugar incorrecto, ¿verdad?, donde como consecuencia murió él y sus hijos. Luego vemos regresar a esta mujer, ¿verdad?, a su ciudad natal y ahí establecerse. De lo contrario se hubiera perdido el linaje, sí, pero ella regresó al lugar correcto. ¿Qué nos da a entender esto? Que podemos equivocarnos. Sí. Podemos estar en el lugar incorrecto, ¿cierto? Donde vamos a traer dolor, angustia, donde nos vamos a estancar, donde vamos a sufrir, incluso donde algunos se van a morir espiritualmente. Sí. Pero qué bueno es cuando hay tiempo y momentos de regresar al lugar correcto y entonces, ¿verdad?, dejarse guiar por el Señor y ahí crecer y desarrollarse y esperar que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Sí. También está el ejemplo de David en la cueva de Adulam, en 1 Samuel 22. Aunque parecía una temporada de huida, donde él estaba huyendo, ¿cierto?, él estaba en el lugar donde Dios lo formaría como rey. El resultado fue que allí fue transformado y otros se formaron con él.
También tenemos el ejemplo de Pablo en la iglesia de Antioquía, Hechos 13. Fue parte de una comunidad sana donde se oraba, se ayunaba y se oía el Espíritu. El resultado fue que desde allí él fue enviado como apóstol y comenzó a fructificar su ministerio. También tenemos a María estando en el lugar correcto. Sí. María sentada a los pies de Jesús, Lucas 10:39. Mientras otros se ocupaban de lo externo y de otras cosas, ella eligió estar en el mejor lugar. El resultado fue que ella recibió una revelación y una formación espiritual directamente de Jesucristo. Y también tenemos ejemplos de personas que estuvieron en el lugar incorrecto. Lot en Sodoma. Esa es una historia que la comentamos hace poco en otro podcast, ¿cierto? Que él escogió por la vista el lugar más verde, pero él se equivocó y eligió vivir cerca del pecado por comodidad y ganancia personal. Y afectó a toda su familia. Y su consecuencia fue perdió su familia, su influencia, y apenas él pudo escapar por su vida, por misericordia. También está el ejemplo de Sansón en la casa de Dalila, ¿cierto? Él estaba en el lugar incorrecto. Dios ya tenía un propósito para Sansón. Sabía que no debía estar allí, pero él insistió en hacer su voluntad. La consecuencia, perdió su fuerza, visión y propósito, y aunque Dios lo restauró al final, él tuvo consecuencias de no haber estado en el lugar correcto. Jonás huyendo a Tarsis. Me recuerda porque hace poco el pastor predicó un mensaje acerca de eso. Los que están conectados se deben acordar. ¿Cierto? Jonás desobedeció la dirección de Dios y se fue al lugar opuesto. La consecuencia fue una tormenta, fue angustia, fue disciplinado, hasta que tuvo que volver al lugar correcto, donde Dios le había dicho que tenía que estar. Y Pedro calentándose junto al fuego con los enemigos de Jesús, en Lucas 22. En lugar de estar con su maestro, se puso con los que lo negaban, y la consecuencia fue terminó negando a Jesús 3 veces. Y llorando amargamente. Sí. Y por último, Elí y sus hijos en el templo. Primera de Samuel. Hay más ejemplos, pero tenemos estos como base. Y aunque estaban en el lugar sagrado, porque ellos estaban asistiendo al templo y ministraban en el templo, el corazón de ellos estaba lejos de Dios. O sea, su corazón no estaba en el lugar correcto. Murieron como ejemplo de juicio sobre un liderazgo corrupto. Bueno, ahí está lo que decía el Salmo. Plantados en la casa de Jehová, pero no solamente en el lugar físico, sino que plantados en la presencia de Dios. Porque todos estos ejemplos, la mayoría que nosotros vimos, y Daniela nos comentó acerca de estar en el lugar correcto, eran hombres que estaban plantados primero en Dios, en la presencia del Señor. Y aunque el lugar físico no era el ideal, era el lugar que Dios había determinado para ellos, donde ellos iban a crecer y donde ellos iban a hacer un aporte. Alguien dirá, pero pastor, esos son lugares, Egipto, Belén, aquí, que no son templos. No, pero estamos diciendo que es un símil, es una forma de ver y de examinar lo importante que es estar en el lugar correcto. Dijimos también, ¿verdad?, que este texto del Salmo habla no solamente de estar plantado en la presencia del Señor, sino que de estar en un lugar físico, de estar en una congregación, ser parte de una congregación, en una iglesia, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importantísimo dónde yo me reúno, dónde yo me congrego. Recuerde que el libro de Hebreos dice que hay un mandamiento: no dejéis de congregaros, ¿verdad?, como algunos tienen por costumbre. Debemos congregarnos porque debemos estimularnos al amor y a las buenas costumbres. Entonces es ahí, en el templo, en la casa de Dios, donde yo recibo el equipamiento, el entrenamiento, la dirección. Es ahí por medio de la palabra donde yo crezco, donde mi vida es transformada, donde yo soy confrontado por Dios, por su palabra. Es ahí donde yo soy educado, es ahí donde yo puedo crecer en la voluntad del Señor. Entonces es importantísimo que yo esté en el lugar correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a presentar por lo menos 8 áreas importantes de muchas en las cuales un cristiano debe crecer, ¿ya? Y este tema, este podcast nace también de una predicación que nosotros dimos hace un tiempo atrás, y yo no se da cuenta las dimensiones que toma a veces un mensaje, por muy simple que uno lo pueda encontrar, porque nos hemos encontrado ya con algunas personas, hermanos que no son de acá, que nos han comentado cómo ha impactado o cómo impactó este sermón en sus vidas, porque los hicieron reflexionar si realmente ellos estaban en el lugar correcto, porque ven que sus vidas no crecen, no prosperan, no maduran, se sienten estancados. Y eso es porque muchas veces, ¿verdad?, no estamos en el lugar correcto, o simplemente nosotros no nos estamos dejando moldear por Dios, ¿ya? Pero ¿en qué áreas debe crecer un cristiano? Amén. Como
En primer lugar, tenemos que decir que nunca va a haber un crecimiento espiritual en alguien que primero no nazca de nuevo. Que el crecimiento espiritual en un cristiano lo realiza el Espíritu Santo. Para eso Cristo lo dejó, para que nos guíe a toda verdad, a toda justicia, para que nos enseñe todas las cosas que estaban en Cristo y que están en Cristo, ¿ya? Entonces, el crecimiento espiritual inicia cuando nacemos de nuevo. Y se nace de nuevo al recibir a Cristo como Señor y Salvador, de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 2 y 13. Que no somos engendrados por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino que somos engendrados por voluntad de Dios. Sin un nuevo nacimiento, como dijo Jesús en Juan capítulo 3, no se puede entrar ni ver el reino de Dios. No se puede acceder al reino de Dios y tampoco al crecimiento espiritual. Solamente los que han nacido de nuevo, en ellos o sobre ellos viene, como dice Efesios capítulo 1, el Espíritu Santo a hacer morada en ellos, a sellarlos para el día de la redención. Pero ahí comienza, como dice Pablo, la buena obra. Ahí el Señor comienza entonces a darle crecimiento y desarrollo solo a aquellos que han nacido de nuevo. ¿Pero en qué debe crecer entonces? Acto seguido, un cristiano en primer lugar debe crecer en la fe, basado en el conocimiento de Dios, porque mientras yo más conozca de Dios, mi fe más firme, más sólida será. Debemos crecer en la fe entonces basados en el conocimiento de quién es Dios. Por eso, hermana Daniela, es importante, y aquí es lo que el propio Jesús decía, escudriñar las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo yo puedo crecer en fe? Muchos han preguntado. ¿Cómo yo puedo aumentar mi fe, mi confianza en Dios? Bueno, leyendo la Escritura, conociendo cada vez más de Dios. ¿Por qué? Porque al conocer más de Dios nos vamos a dar cuenta lo enorme, lo gigante, lo tremendo que es nuestro Dios. Entonces, de tal manera que nosotros podamos tener convicciones profundas y claras y que nadie nos mueva de nuestra forma de pensar, de creer. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, nos llama a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note, crecer en la gracia. La gracia es las habilidades que Dios nos da, la ayuda que el Señor nos da para nosotros desarrollarnos. Pero también dice, debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí vemos que hay muchos, cientos y miles de cristianos que están al debe, que saben muy poco, pero muy poco de la Biblia, muy poco del Señor. Simplemente se han quedado con lo superficial. Y para ello, para crecer en el conocimiento y en la gracia y en la fe, debe haber un estudio. Se debe recibir instrucción bíblica, por eso es importante el discipulado, ¿ya? Como dice Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso 17, que la fe viene por oír. Se entiende que también por leer, por escudriñar. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Es lo que Pablo dice, que abunde en vuestros corazones la palabra del Señor, ¿ya? El cristiano entonces debe conocer a su Señor por medio de la palabra y las doctrinas fundamentales. ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva cuando se reunían en las casas? Era continuar las enseñanzas apostólicas. Entonces, en primer lugar, el creyente debe crecer en la fe basado en el conocimiento de Dios. Desde que usted llegó al Evangelio, ¿ha crecido en la fe? ¿Ha crecido en el conocimiento del Hijo de Dios? ¿O sigue todavía, como dice Hebreo, con lo básico? Porque es un desafío para todo cristiano. Es como los niños, no se pueden quedar con las tablas, ¿cierto? De las tablas del 1. Tienen que ir aprendiendo cada vez más. En segundo lugar, todo creyente debe crecer en cuanto a la madurez como persona y como cristiano. Y aquí también hay un punto importantísimo, porque vemos gente que lleva años en la iglesia, pero son inmaduros. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, el autor del libro de Hebreos, de esta carta, amonesta y reprende a muchos. ¿Por qué? Porque algunos ya deberían ser maestros. A estos había que enseñarles las cosas básicas del Evangelio, tal como hoy día ocurre. Y estos, gente inmadura, necesitaban leche, y usted sabe que la leche es para los niños. El alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. ¿Ya? Pablo vio el mismo problema que vio el autor del libro de Hebreos en la iglesia de Corintio. Y les dijo que no podía tratarlos como espirituales, porque no han alcanzado ese porte todavía, sino como a carnales, pues aún eran niños en la fe. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 13, si alguien quiere apuntarlo. Entonces, el cristiano maduro, por ejemplo, no juzga con ligereza, no se taima, no busca discusiones necias, no busca perder el tiempo,
no se presta para tonteras, para payasada. El creyente maduro se convierte en un aporte en todo sentido, ¿ya? ¿En qué otra área debe crecer el cristiano? En sabiduría. Y la sabiduría es necesaria para vivir la vida cristiana y guiar a otros. ¿Cuánta sabiduría nos hace falta en tomar decisiones? ¿Cuánta sabiduría nos hace falta, verdad, para guiar a nuestros hijos, para guiar el hogar? Por eso el autor de los Proverbios dice que es bueno leer Proverbios. ¿Por qué? Porque son para recibir y adquirir sabiduría, ¿ya? Entonces el cristiano debe crecer en sabiduría. Usted no puede seguir siendo el mismo neófito. Deben los años también enseñarle. En cuarto lugar, el creyente debe crecer en amor hacia Dios, pero también amor hacia el prójimo. Porque algunos, ¿verdad?, son muy celosos de Dios, llaman a Dios, pero al prójimo lo tratan, y aunque sean cristianos, los tratan como hijos del diablo. Entonces, debe crecer en amor a Dios y amor al prójimo, comprender que el amor es más importante que cualquier sacrificio. En quinto lugar, el creyente debe crecer en santidad y en obediencia. Comprender que somos distintos del mundo y debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Estoy yendo un poco rápido porque hay mucho contenido y no queremos también ocupar mucho tiempo suyo. Pero en sexto lugar, el creyente debe crecer en consagración y perseverancia. Que nadie esté forzado, si no sea parte, que nadie nos esté forzando a permanecer en Cristo, sino que sea parte de nuestra vida diaria, ya un compromiso con el Señor. En séptimo lugar, el cristiano tiene que crecer en servicio y en la gracia de Dios, como decía el apóstol Pedro, que trabaje las capacidades, los dones con temor y reverencia, y que la gracia, la unción, la llenura estén sobre la vida de cada cristiano siempre. Y en octavo lugar, debe crecer en lo que comentábamos antes de venir o de iniciar el podcast con Daniela, el carácter cristiano, que mucho uno se da cuenta que algunos llevan, incluso han nacido en la iglesia, en cuna de oro, como dicen, pero nunca ha habido un cambio, un trato en su carácter. Se debe crecer en el carácter, deben ser amables, pacientes, misericordiosos, compasivos, mansos, humildes, pasivos, alegres. Es decir, el fruto del Espíritu tiene que desarrollarse en el cristiano. Y no es solo un requisito para los líderes, no, si esto es para todos los cristianos. Se supone que todos nosotros tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, esto hermanos, como cristianos tenemos que crecer en todas las áreas, un crecimiento equilibrado, como usted desea que su hijo o sus hijos crezcan también, ¿cierto?, saludable, lo mismo quiere Dios, y Dios nos da todas las capacidades, todas las herramientas, hermana Daniela, para que podamos crecer nosotros de manera saludable y equilibrada. Entonces, aquí viene una pregunta. Si nosotros tenemos que crecer en todas estas áreas principalmente, las que yo le he mencionado, preguntamos por qué muchos no crecen en Cristo. Si el Señor nos da la competencia, si el Señor nos da todas las herramientas, ¿por qué entonces muchos no crecen? Muchos no se desarrollan como cristianos. ¿Por qué no se desarrollan espiritualmente? Las razones, en primer lugar, porque no han nacido de nuevo, es lo primero. Y hay mucha gente que está simplemente en las congregaciones asistiendo como un religioso más, como lo hace gente de otras religiones, ¿verdad? Asisten a un culto, pero nunca han nacido de nuevo. Pero en segundo lugar, hay una razón también que es fuerte y uno la ve, la percibe siendo pastor. Y que es que mucha gente no se deja enseñar. Se resiste. Mucha gente dice, no, yo soy así, yo creo así. Es como dice el dicho, yo nací chicharro y voy a morir cantando. Es decir, yo soy así y nadie me va a cambiar. Yo recibí este evangelio y aquí no me saca nadie. Entonces, mucha gente no se deja enseñar, que es una de las cosas que nosotros siempre le estamos transmitiendo a los líderes, que una de las características de un liderazgo, ¿verdad?, es que el liderazgo tiene que estar basado en la humildad y en la necesidad de crecer siempre, de dejarse enseñar, de dejarse ministrar, porque no lo sabemos todo, no lo entendemos todo, ¿ya? Y ahí siempre va a haber gente superior a nosotros que nos puede enseñar. Y en tercer lugar, porque algunos no crecen, porque no reciben alimento adecuado y equilibrado, y la razón es por no estar en el lugar correcto, ¿ya?
Entonces, eso es importante que usted lo sepa. ¿Qué nos dice el texto de hoy? Salmos 92, versículos 13 al 15, lo repetimos. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Cuando uno mira el libro de Hechos capítulo 2, nos relata la vida de los primeros cristianos y cómo se reunían en las casas para adorar al Señor, tener comunión entre ellos, compartir las necesidades principalmente perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entonces esto llevó a un crecimiento espiritual equilibrado en todas las áreas a los creyentes del primer siglo. Y dice que el Espíritu Santo añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, el Espíritu Santo los va a llevar al lugar correcto, donde hay crecimiento, donde hay desarrollo. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo los plantaba en un buen lugar, donde habían hombres y mujeres de Dios, donde Él estaba, donde la prioridad era el bienestar de los demás y donde había una reverencia e importancia absoluta a las verdades bíblicas, donde se buscaba a Dios para obedecer a sus mandamientos, donde se servía al Señor con gozo, aún en la persecución. Es decir, donde había un convertimiento real y genuino. El Espíritu Santo no los llevaba a lugares muertos, a lugares carentes de amor o de enseñanza. No los llevaba a lugares donde se exaltaba más el llamado y ministerio de los hombres que de Cristo mismo, porque hoy día lamentablemente algunos le hacen más propaganda a sus ministerios que el Evangelio de Cristo el Señor, ¿ya? Y de verdad que el Espíritu Santo los añadía y la iglesia seguía creciendo de una manera tremenda, ¿ya? Le diré que existen 3 tipos de congregación y liderazgo, que también lo vimos en el sermón que predicamos hace un tiempo atrás, donde la gente puede crecer saludable y equilibrada, o puede crecer chueca y sin fruto, o puede mal crecer, puede crecer desviado. En primer lugar, existen las congregaciones y liderazgos levantados por Dios. Por Dios, sí. Ya, eso es importante. Existen lugares y congregaciones netamente levantados por Dios, es decir, hombres llamados genuinamente y apartados por Dios genuinamente al ministerio. Y ahí hay garantía, porque Dios se escogió, Dios es el que llamó. Pero en segundo lugar, ¿verdad? Hay lugares que levantó Dios, pero el hombre, por su carácter, por su vanagloria, por su vanidad, por su orgullo, por su poca consagración, por no ser negligente, por ser tentados, ¿verdad?, por el dinero, se desvían, se apartan. Y que comenzaron bien, pero terminan mal. Ese es un segundo tipo de iglesia y congregaciones que existen, ¿ya? Que comenzaron bien, pero luego se desviaron y se apartaron. Y lo tercero, ¿verdad?, es la que levantó el propio hombre, ¿ya? Ya sea por compadrasto, por vanagloria, por competencia, por crecer como dé lugar, ¿verdad? Y al que ven, ¿verdad?, con algo de pasta para líder o para pastorear, lo ungen inmediatamente. Es decir, hay 3 tipos de congregaciones entre muchas, pero la más segura es donde hay un llamado genuino por Dios, ¿ya? Oramos por los pastores que comenzaron bien y se han ido desviando y apartando. En vez de crecer positivamente o evolucionando positivamente, lamentablemente fueron perdiendo su valor. Y como dice Pablo, ¿verdad?, muchos amando el dinero se desviaron de la verdad y fueron apartados a mucho dolor y a mucho sufrimiento. Lamentamos por aquellos pastores que se han vuelto holgazanes, flojos, perezosos, que no han querido abrazar el ministerio y el llamado que Dios les dio, porque uno no niega que tienen un llamado, pero también el hombre tiene que tener una respuesta al llamado de Dios. El hombre debe esforzarse, uno como pastor debe esforzarse. Si Dios me puso a mí como pastor de una iglesia, de una congregación, yo no puedo conformarme con recibir diezmos, ¿cierto? La paga, porque así uno lo dice, la paga de la iglesia, si yo soy un flojo, un holgazán, si yo no alimento a las ovejas, No me preparo. si yo no me preparo, si yo no me equipo, si yo no me preocupo de instruir, de equipar a la iglesia, de preparar a la iglesia, de ver, como dice el libro de Proverbios, cuidar el estado de las ovejas. Si yo no atiendo las necesidades de la oveja, no estoy cumpliendo con mi llamado, no estoy cumpliendo con lo que Cristo le dijo a Pedro. Pedro, si me amas, apacienta, cuida, guarda mis rebaños. Pedro, si me ama, alimenta mis ovejas. Ese es el llamado del pastor. Y Pedro dice que hay que apacentar. Mire, luego Pedro después en su carta le escribe a los pastores, dice que apacienten la iglesia del Señor,
con paciencia, con amor, no teniendo señorío sobre ellas, sino que lo hagan con amor, con paciencia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el propio Jesús nos dará esa corona, esa recompensa por esa labor noble. Entonces, como pastores, ¿verdad?, debemos preocuparnos de alimentar las ovejas, de ser dignos de nuestro llamado. ¿Ya? Es terrible cuando alguien cae en una congregación donde la levantó el propio hombre, porque ahí ya no hay una garantía. Y ahí se incurren en mucha falta, ahí donde están esas congregaciones emocionalistas, donde todo lo legal, legítimo de Dios se reemplaza por otra cosa, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y como no hay un llamado genuino, como no hay, ¿verdad?, una palabra, una revelación, no pueden entregar, sino que simplemente entretener, en donde, ¿verdad?, para que la gente no se vaya, la retienen con profecía, con emoción, con cargo y así un sinfín de cosas. Pero la gente no crece, la gente no se desarrolla, ¿ya? Entonces va a depender mucho del lugar donde nosotros estemos. Como decía el dicho, si usted se arrima a buen árbol, buena sombra le va a cobijar o va a tener buena sombra. Eso quiere decir, ¿verdad?, que es importantísimo bajo qué alero esté usted, con quién usted se esté asociando, quién a usted le esté ministrando y enseñando. Va a depender de eso su crecimiento. Es decir, será vital para su vida cristiana, mi hermano, y para su desarrollo saber si usted está en el lugar correcto. Muchos cristianos dicen, pastor, en este lugar no crecíamos, estábamos estancados, solo se enfocaban en lo superficial o en el trabajo social, pero no de alimentar y nutrir los rebaños. No había lugar para niños, no había lugar para jóvenes, no había temas para matrimonio, no había, ¿verdad?, temas para aconsejar y ayudar, ¿verdad?, a quien lo necesite. Y es una pena, pero lamentablemente así es. Es lo que a nosotros nos llevó a plantearnos hace un par de años atrás cuando comenzamos a transformar el tipo y la forma de enseñar, de ministrar a la iglesia. Porque en un momento nos dijimos, nos preguntamos, ¿esto es todo el evangelio? ¿Esto es todo lo que tenemos de subsistir? ¿El vivir un círculo vicioso? No, aprendimos lo importante del discipulado. Hay un estudio que habla, pastor, acerca de cómo se alimenta la iglesia, una iglesia que crece saludablemente. Y este estudio habla que la iglesia se alimenta del mensaje expositivo, o sea, del mensaje que el pastor predica los días domingos, un 30%. Pero el 70% es a través de la comunión, a través de un seguimiento, a través de otras instancias. O sea, qué importante es saber que, porque yo me he dado cuenta este último tiempo, y por testimonio y personas que también se acercan a uno después que escuchan estos temas y comentan su experiencia, de que muchos pastores o muchos líderes creen que cumplir con el mensaje del domingo es suficiente. Y no se preocupan de alimentar todas las áreas de la vida cristiana, la familia, los hijos, el matrimonio, de integrar a las generaciones, a los ancianos, a los adultos, a los jóvenes. Y eso no significa cambiar el mensaje, significa llegar a todas las generaciones, porque el evangelio es para todos. No es enfocarnos solamente en los adultos o en los hombres o en un sector de la iglesia, sino que tiene que ser... O incluso en un trabajo social. Exacto. El trabajo social no puede reemplazar la necesidad de la palabra, la necesidad del consejo bíblico. Recuerde que Pablo dice que tenemos que anunciar todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Ya? No estamos nosotros para agradar a los hombres, pero sí estamos para enseñar, para ministrar. Somos administradores de los misterios de Dios. ¿Sabe que esa palabra administrador de los misterios de Dios quiere decir que nosotros somos los encargados de revelar y de enseñar todos los misterios de Dios? Exacto. Y esa es la labor del pastor, educarse para poder enseñar de la mejor manera a una iglesia. Por eso, este es el sentido de este podcast, edificándonos en la fe. Porque lo decíamos del principio, nuestro afán no es caer, ¿verdad?, en disputas necias. Simplemente motivar al pastorado a hacer bien su trabajo, a preocuparse, a leer, a escudriñar, a buscar formas de guiar de la mejor manera a la congregación. A hacer mejores iglesias. Exactamente, a desarrollar planes de trabajo, sí, a buscar objetivos, metas que le permitan a la iglesia crecer, desarrollarse. ¿Cómo incluyo yo
¿Cómo incluyo a los jóvenes? ¿Cómo lo hago sentir parte de la congregación? ¿Cómo incluyo a los niños? Una hermana de otro lugar me decía hace poco, ¿sabe, pastor? Yo estuve viendo los niños de la escuela bíblica, de la congregación de ustedes, yo los veo, pero ellos pasan con una alegría y con una personalidad adelante que no se ve en cualquier lugar. Pero eso también es el resultado del trabajo que hemos estado haciendo para involucrarlos, para incluirlos, para que ellos se sientan parte. Entonces es importantísimo darle un lugar a ellos, a los ancianos, a la iglesia en general, a la gente que viene, hacerlos parte de la congregación. Y ese es un trabajo que el pastor tiene que hacer junto, ¿verdad?, con sus líderes, buscar entonces y desarrollar esquemas de trabajo como iglesia, como congregación, de cómo, ¿verdad?, crecer. Daniela hablaba de algo importante. Si bien es cierto, la iglesia se queda con un 30% de lo que es la enseñanza de la palabra, el otro 70% yo me atrevo a decir que es el discipulado, donde viene el seguimiento, donde viene la comunión, donde viene la atención, donde viene, ¿verdad?, ese tiempo de dedicarle a la persona, que es lo que estamos haciendo a través de los cultos hogar. Entonces uno ve que realmente la gente va creciendo, se va desarrollando en todas las áreas de su vida. Entonces eso es lo que estamos tratando de buscar, que hay un crecimiento real. Estamos llenos de niños. Uno ve y observa a veces congregaciones con otras congregaciones, viven peleando, viven discutiendo quién es más santo, quién es menos santo, quién está más en la sana doctrina, quién no, y viven gritándose y sacándose cosas. Son como niños que pelean por un dulce, no han crecido, no han madurado, en vez de unirse y trabajar juntos para el Señor, edificar al cuerpo de Cristo. Pero bueno, la hermana Daniela nos va a dar algunas señales, ¿verdad?, de personas que están en un lugar correcto, como dice el Salmo, y que estará en continuo crecimiento. Sí. Cuando alguien está en el lugar correcto, o la iglesia levantada por Cristo, experimenta lo siguiente: tendrá un encuentro genuino con Dios y su palabra, como la iglesia primitiva, y será la palabra la que transformará y moldeará su vida para bien. En segundo lugar, tendrá un encuentro con el genuino poder de Dios y no una burda imitación o solo emoción. Ese poder le ayudará a vencer y le guiará a la voluntad de Dios siempre. Tendrá un crecimiento y madurez como cristiano. Será sobrio, firme, estable, porque eso es súper importante, seguro y de bendición. Cuarto lugar, servirá con alegría y perseverancia, no lo hará por ser visto, sino por amor a Dios y al prójimo. En quinto lugar, experimentará cambios constantes para bien, en especial en su carácter. Cambiará el juicio por misericordia, el odio y el celo por amor, la flojera y ocio por trabajo, el grito y el enojo por paz, etc. En sexto lugar, crecerá en su testimonio y compromiso con Dios, sin doblez y sin caretas. En séptimo lugar, aparecerá el fruto del Espíritu en su vida. Serás uno con tus hermanos. ¿Qué cuesta esto? Estar todo en sintonía. Octavo, trabajará las capacidades y habilidades dadas por Dios con libertad, pero en temor y reverencia. Noveno, ofrendarás y diezmarás con amor y gozo, porque sabes que son utilizados con temor y reverencia. Décimo, sentirás que eres parte de ese rebaño, tendrás sentido de pertenencia, que es lo que usted, pastor, recién comentaba. Tú y tu familia dirás, esta es nuestra iglesia. Y estaba viendo que la hermana Carmen nos etiquetó un estado que no lo había visto en el Instagram, donde el Tommy decía, gracias porque estamos en esta iglesia. Y dibujó una iglesia y ahí me salió como a lo rápido la historia, pero qué bonito es que saber que nuestros hijos también se sienten parte y que hay un lugar para ellos, porque como lo decíamos, el evangelio es para todos. Y es un buen indicador, porque del saber que Dios está tratando, como el otro día vi a la Sofi pasar y aceptar al Señor y está haciendo los módulos, y sé que otros hijos también de los hermanos están en ese proceso, están creciendo, están madurando, están haciendo fundamentos sólidos. 11, te sujetas a tus pastores y líderes porque son de testimonio y son puestos por Dios. 12, caminarás con alegría y a pesar de las dificultades seguirás adelante esforzándote porque sabes que estás en el lugar correcto. Bueno, ahí está entonces, ¿verdad?, 12 características o rasgos que se manifiestan en la persona cuando está en el lugar correcto. Pero eso es importantísimo, hermano.
Yo no estoy con este tema queriendo que usted huya y salga de sus congregaciones. Aunque claramente algunos cristianos tienen que salir urgentemente de algunos lugares que son tóxicos, como también lo vimos en podcast pasado, iglesias que son casi, ¿verdad?, sectas, en donde, ¿verdad?, no hay un liderazgo bíblico en primer lugar, un liderazgo bíblico no hay, donde no hay fruto del Espíritu, donde todo es apariencia, donde hay un celo desmedido por Dios y se cae, ¿verdad?, en violencia, en donde se disfraza en los malos hábitos la violencia con celo de Dios. Hablando de orgullo espiritual. Por lo tanto, sí, de esos lugares sí hay que salir. Ahora, como cristiano, usted también tiene todo el derecho de exigir, de hablar con su pastor humildemente, porque uno cuando va a hablar con sus pastores tiene que hacerlo en humildad. Y buscar juntos la forma de que el pastor también crezca con ustedes y puedan ser cubiertas las áreas que necesitan ser cubiertas en una congregación. Por ejemplo, hay congregaciones que nunca se tocan temas de matrimonio. Y cuando los matrimonios, que son la base de la sociedad, también son la base de la iglesia, en donde, ¿verdad?, de ahí parte toda la bendición también para la iglesia. Si el matrimonio anda mal, la iglesia también va a andar mal. Entonces hay prioridades. Si yo como pastor no me siento capacitado para dar temas de matrimonio, bueno, invito a otros, cedo a otros la oportunidad para que lo haga. Lo importante es ministrar, es enseñar y a la vez yo también aprender. ¿Por qué? Porque no solamente debe crecer la iglesia, el pastor también debe crecer. Ya hacemos un llamado a todos los pastores que han bajado la guardia, que simplemente se sirven de la iglesia y no están sirviendo a la iglesia. Les animamos a que se levanten, a que estudien, a que se preparen, a que cumplan su llamado, su ministerio. Fueron llamados a apacentar, a alimentar, y esa es su labor, pastor, esa es su labor. No reniegue, no se queje, porque hay muchos beneficios de ser pastor y usted lo sabe. Entonces cumplamos, ¿verdad? Cumplamos con el llamado. Y si usted, mi hermano o mi hermana, está en algún lugar donde usted ya no crece más, porque yo me he encontrado con mucha gente que dice, pastor, nosotros llegamos a un tope y de ahí ya nos estancamos y también se hacían la misma pregunta que nosotros. ¿Esto es todo el evangelio? ¿Hasta aquí nomás llegamos? Yo me estaba acordando, pastor, ¿se acuerda cuando nosotros llegamos también a esta conclusión de que necesitábamos crecer más, abarcar más? No numéricamente, no, sino que la calidad de cristiano, porque no se hace un discipulado intencional, que es lo que hablamos en el primer tema del podcast, el discipulado intencional, y cómo cambia, cómo transforma el discipulado intencional la atmósfera de la iglesia. Y me acordaba que en los comienzos nosotros hicimos un test, un cuestionario de liderazgo, ¿se acuerda? Sí. ¿Cuántas horas estamos orando? ¿Cuánto tiempo le damos a la lectura bíblica semanalmente, diariamente? Y todos tuvimos que ser muy honestos, porque, y aquí voy con esto, ¿y por qué doy este ejemplo? Es porque, en simples palabras, todo esto se refleja en la capacidad de humildad, de ir evaluándonos constantemente si es que estamos siendo aprobados por Dios o no, si estamos haciendo las cosas bien, si tenemos el carácter para decir, ¿sabes que nos estamos equivocando? Hemos hecho las cosas mal, tenemos que cambiar esto, lo hacemos por costumbre o estamos haciendo cosas por religiosidad, por seguir la liturgia, pero realmente hay intencionalidad si simplemente fuéramos más humildes y críticos con nosotros mismos, porque como lo decíamos la otra vez, estamos tan cerca de Dios que difícil nos da para mirar los errores de los demás, o sea, vernos a nosotros mismos y decir, Señor, ¿en qué te estamos debiendo? O sea, ¿cómo somos mejores iglesias? ¿Cómo llegamos a la sociedad para impactar, para hacer luz? ¿Cómo nuestras familias, ¿cierto?, marcan un precedente en una sociedad que está actualmente destruida? Y ese es el punto. Yo decía, ese ejercicio debería ser constante en nosotros, evaluarnos y decir, oramos lo necesario, ayunamos lo necesario, leemos la palabra, hacemos un análisis de liderazgo, de las cosas que estamos haciendo dentro de la iglesia. Tenemos esa capacidad, es simplemente eso. Yo creo que el orgullo sobrepasa, por eso que de pronto las iglesias no funcionan como deberían,
y muchas veces de ser un lugar para ser restaurado y transformado se transforma en un lugar donde la gente se estanca o son dañados simplemente. Bueno, sí, a ver, hay lugares también donde simplemente se imitan reglas, formas, pero no hay una vivencia personal, no hay una experiencia ni un cambio personal, sino que se siguen reglas y normas. Incluso se le da duro trato al cuerpo, disciplina rígida en muchos lugares, pero no hay una experiencia personal con Dios. Y cuando no está esa experiencia personal con Dios, solo se adoptan formas, costumbres, pero no nace, no hay un cambio interno que permita ese crecimiento y desarrollo espiritual. Para ir ya llegando al final del podcast de hoy, el crecimiento espiritual sin duda es una decisión personal. Es decir, yo decido si quiero crecer o no quiero crecer en Dios. Y si yo quiero crecer en Dios, mi obligación es buscar de Dios. Pero donde yo me reúna, ¿verdad?, o desarrolle mi vida cristiana será fundamental para mi crecimiento cristiano. Es decir, si yo quiero crecer, también debo buscar el lugar apropiado para yo crecer. Y escúcheme bien, porque también me he encontrado con gente que me ha dicho, no, yo me voy a una iglesia más grande, a un ministerio más grande, porque ahí hay más posibilidades para servir. No estoy hablando de crecer en cuanto a servir a Dios, estoy hablando en crecimiento como cristiano, en mi madurez, en mis habilidades, en mis capacidades, en cómo yo soy como persona, ¿ya? Porque claro, sería fácil que todo el mundo se fuera a congregaciones grandes y todos se olviden, ¿verdad?, de los hombres que han sido llamados por Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos ministerios, ¿verdad?, que encandilan, que muestran, ¿verdad?, una imagen en donde no hay doctrina, donde no hay una enseñanza genuina, ¿verdad?, donde hay emoción, donde, ¿verdad?, se buscan otros intereses que es por lo general el económico. Entonces uno tiene que ser sabio también. Entonces debemos buscar el lugar correcto para mi crecimiento. Qué terrible es que muchos cristianos dicen, y así es, estuve en aquel o cual lugar y nunca crecí como debía. Nunca crecí. Algunos nos han dicho, pastor, llegamos acá y en una semana, unos meses, hemos crecido más de lo que crecimos en toda nuestra vida cristiana. Bueno, uno sabe que a veces lo hacen para elogiarlo a uno, claro, pero también hay gente que es honesta y que reconoce que en otro lugar no crecieron. Y puede que no hayan crecido porque ellos no se dejaron enseñar o simplemente porque no hubo una enseñanza ordenada, ¿ya? Pero qué terrible es tener esa sensación, hermana Daniela, de que hayan pasado años y uno no crece, se estanca. Qué pena por muchos creyentes que tienen que estar oyendo y siguiendo a otros pastores porque sus líderes no son capaces de suplir sus necesidades espirituales. Y ahí también hay un peligro, ¿ya? Algunos pastores creen que la única manera de tener seguras sus ovejas siendo casi sectario y prohibiéndoles que ellos oigan, se junten con otros hermanos y con otros líderes, pero eso en el tiempo actual es imposible, porque el pastor no puede gobernar, no puede meterse en el Facebook, no puede meterse en las redes sociales, y muchos hermanos, e incluso propios líderes, están buscando orientación, inspiración en otros pastores. ¿Y eso es malo, pastor? No, no es malo. No es malo cuando uno tiene una base sólida, porque a veces escuchar a otros pastores también es peligroso, es riesgoso, para mi vida espiritual. Entonces, pena, ¿verdad? Porque se supone que el creyente, ¿dónde debe encontrar primero suplir su necesidad espiritual? Es del lugar donde se reúne, donde se congrega. Siempre, yo por lo menos, yo también escucho a otros pastores que considero mayores y con un mayor conocimiento, donde uno pueda aprender algo. Pero yo tengo una buena base, sé que cualquier cosa no me va a confundir, no me va a marear, ¿ya? Lo busco para crecer, porque ¿quién nos ministra a nosotros los pastores? Exacto. En cambio el hermano, la hermana tiene a sus propios pastores. Entonces, qué pena por eso, pena que tengan que incluso hacerlo escondido, porque son tan sectarios que si llegan a saber que escuchan a tal o cual pastor, los pueden llamar a disciplina, los pueden tener como enemigos. Pero cuando estamos en el lugar correcto, conectamos con Dios, nuestra vida es impactada, nuestra vida es transformada. Cuando estamos en el lugar correcto, tú no vas a congregarte para cumplir simplemente, ¿verdad?, con la palabra, sino que tú vas y te gozas porque vas a encontrarte con los hermanos, vas a tener un tiempo para gozarte en el Señor, para seguir creciendo. Cuando uno está en el lugar correcto, ¿verdad?, siempre alguien se va a preocupar por uno.
por la salud espiritual. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le fue? ¿Cómo ha estado su semana? No lo vi, lo eché de menos. Es decir, siempre habrá alguien que está preocupado de nosotros. Y debemos entonces preguntarnos esto y responder con sinceridad. ¿Usted siente que está en el lugar correcto? ¿Usted siente que no está forzado a estar bajo un liderazgo basado en las emociones y un liderazgo autoritario, legalista? Menos estar bajo un liderazgo inclinado al dinero y la fama. Entonces el creyente necesita un pastor que los alimente y los cuide. Así de simple. Para eso nos llamó el Señor, para cuidar y alimentar las ovejas. Si sientes que tú y tu familia no están creciendo o no están en el lugar correcto, yo quiero invitarle a usted, mi hermano, mi hermana, a orar y buscar del Señor dirección y tomar decisiones serias y responsables por su bienestar espiritual y el de toda su familia. Y aquí donde quizás es la parte más delicada. ¿Por qué? Porque cada hermano, como dijimos, es responsable de su crecimiento espiritual. Cada uno debe saber si está en el lugar correcto. ¿Y cómo lo sé? Yo debo orar a Dios. Sí, Señor, este es el lugar que tú tienes para mí, o es un lugar transitorio. Porque pasa a veces eso, que Dios los lleva a un lugar transitorio para que se planten, para que crezcan en alguna área, pero luego Dios los mueve, como ocurrió con José, con todos los ejemplos bíblicos, que después Dios los llevó al lugar ya definitivo donde ellos echaron raíces. Pero uno tiene que saber, pues cuando uno está en el lugar correcto, el lugar donde Dios quiere que esté, va a haber un crecimiento continuo. Es como el líder nunca se estanca, el líder siempre está desarrollándose y creciendo, si es que realmente está en la voluntad de Dios. Por lo tanto, la invitación es esa, a que usted busque el lugar correcto, que no siga perdiendo el tiempo. E incluso, hermana Daniela, sabe que hay familias que se han dividido en algunas iglesias, sí, por sectarismo, por malas interpretaciones bíblicas, matrimonios que perfectamente podrían haberse restaurado. Simplemente se optó por lo más rápido, ¿no? Usted no tiene remedio, sepárense. Y todo se debe a que hay una mala enseñanza, una mala aplicación de la palabra. Lugares incorrectos donde, ¿verdad?, en vez de traer beneficio al hogar, al matrimonio, a la familia, se destruye. Entonces yo debo velar por mi familia. El esposo debe velar por su familia, la esposa también por sus hijos. Entonces, este tema es importantísimo, porque el Salmo lo dice: plantados en la casa de Jehová, es ahí donde vamos a florecer. Y aún en la vejez, dice, sí, vamos a dar frutos para Dios. Es decir, vamos a estar en un crecimiento constante. Aquí uno ve a los ancianos, hasta los ancianos trabajan y sirven con alegría, con gozo. Todos tienen su grupo, tienen su grupo, se desarrollan, siguen. Entonces, así debe ser, un crecimiento constante en todas las áreas de nuestra vida. Y no queremos mostrarnos, ¿verdad?, y lo hemos dicho desde el primer podcast, que no somos una iglesia perfecta. Dios trató con nosotros para que hiciéramos todos estos cambios y pudiéramos entender la forma correcta de hacer iglesia. Y debido a esta experiencia nosotros queremos transmitirla para que otros también despierten, sean edificados y crezcan y tengan una congregación alegre, una congregación saludable, una congregación madura, gente que disfrute de venir a los cultos, de servir, de trabajar. Esa es la idea, de que podamos, ¿verdad?, de esa manera seguir creciendo y desarrollándonos hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Así que, bien, pues, hermana Daniela, estamos llegando al final del texto. No sé si quiere aportar algo más. No sé, estaba leyendo la frase del pastor David, que dice: muchos no crecen porque confunden la actividad con la transformación. Y él advierte que es posible estar lleno de ministerio pero vacío de Cristo. Están tan ocupados con cosas buenas que no tienen tiempo para el Dios que los llamó. O sea, que uno esté ocupado no significa que ha sido transformado, que ha sido regenerado. Muchas veces estamos muy ocupados en nuestra iglesia pero eso no es señal de que estamos siendo, que estamos creciendo, que estamos madurando. Es que es lo que decíamos, cuando alguien llega a alguna de estas iglesias que está mega iglesia o iglesias que están creciendo de manera muy rápida, todos llegan, que van a predicar, que hacen esto otro y mil cosas.
pero no hay un desarrollo personal. Siguen siendo los mismos idiotas de siempre, siguen siendo los mismos iracundos de siempre, los mismos juzgadores de siempre. Es decir, gente que es rencillosa, gente que es iracunda. Entonces no hay un crecimiento en su carácter, no hay una madurez. Malos tratos a su esposa, a sus hijos, poca sensibilidad. Hogares, pésimos líderes en sus hogares. Entonces no se trata de activismo religioso. Antes de empezar con los podcasts, acuerda, pastor, que yo le comentaba que con la hermana Constanza Flores estuve trabajando con ella en casos del Tribunal de Familia. Uh-huh. Y en muchos de los casos del Tribunal de Familia, que teníamos que ir a hacer visitas a las casas, como trabajadora social, un gran porcentaje de la familia eran evangélicos, y de los evangélicos pentecostales, los más celosos, y todos los casos por violencia intrafamiliar, abuso sexual, maltrato a la esposa o a los hijos. O sea, era una vergüenza ver cómo la familia, y nosotros después de visitar las casas, porque estaban incluso hasta con la música, los típicos coritos de fondo, y era una vergüenza cómo el evangelio está tan desvirtuado. ¿Por qué? Porque hay falta de transformación, porque no hay un cambio, no hay una transformación en el carácter, a pesar de que van siempre y son muy activos en la iglesia, pero no hay un cambio radical, no hay un cambio de verdad. Y cómo la familia, porque después esos niños van a crecer y van a ver todo eso como fruto también de la vida que sus padres llevaron siendo cristianos, y eso es tremendo, es triste, porque después crecen con ese concepto errado del evangelio, del cristianismo, con rabia, con injusticia, y de ahí donde nace esta preocupación también de enseñar y edificar a la iglesia para salir de esto, o sea, abrir los ojos de una vez por todas y decir, como iglesia, ¿qué le estamos entregando a la sociedad? Si nuestras familias están así, funcionando así, incluso el sistema judicial mira con ojos como en contra de la iglesia evangélica por la formación que tienen y la influencia que tienen, porque hay mucha violencia, porque están tan cegados que dicen, no, aquí yo pongo disciplina y yo soy así. Y tienen ahí como la iglesia evangélica hace daño más que aporta a la sociedad. Entonces, qué decepcionante, ¿cierto? Sí, bueno, yo pensaba también hay mucha juventud decepcionada, rebelde contra el evangelio por lo mismo. Sí. Porque sus padres no han estado en el lugar correcto. Y los padres le han puesto una vara tan alta a los jóvenes, pensando que la transformación que ellos tuvieron, que si es que la han tenido, sí, se las imponen a los hijos sin ellos tener una experiencia con Dios. Entonces, hay error tras error. Entonces, la intención de estos podcasts es edificar, es bendecir, y que usted, mi hermano, mi hermana, busque ese crecimiento, ese desarrollo cristiano en todas las áreas de su vida. Nosotros dimos 8 puntos importantes, ¿verdad?, o características de un buen crecimiento espiritual. Hay muchos más, pero dimos los 8 principales, para que usted también ahí, como decíamos, ¿verdad?, se ponga frente al espejo de la palabra, frente a esta enseñanza y diga, bueno, me falta esto otro, y buscar ese crecimiento. Y si tiene que tomar decisiones, como hace poco hablaba yo con un joven que estaban ahí, no sabían qué hacer, porque el lugar donde estaban también se habían estancado, estaban inclinándose hacia otras cosas que no eran bíblicas, que tenían que hacer. Bueno, tampoco les dije, oiga, sálgase, no, usted tiene que orar a Dios. Tiene que orar a Dios y pedirle a Dios dirección. Y que Dios los guíe, porque yo podría decirle, véngase con nosotros. No. Y si no es el lugar que Dios tiene, sí, pues, no, ellos tienen que orar, pedir a Dios dirección, ¿ya? Porque no estamos usando tampoco esta plataforma ni estos temas para decir, oiga, vénganse con nosotros. No. El cristiano tiene que ser dirigido por Dios, guiado por Dios, ¿ya? Así que le dejamos entonces esta invitación a buscar de Dios, a crecer. Si no está en un buen lugar, tome decisiones a ojos cerrados, busque su bienestar y el de su familia, busque crecer espiritualmente, busque desarrollar lo que Dios le ha dado en el temor de Dios. Así que un abrazo, Dios le bendiga, y vamos a estar ya encontrándonos pronto, amén. Antes de despedirnos, hermana Daniela va a dar lectura. Porque yo solamente puedo ver 5 mensajes, pero sé que hay hartos porque... a ver, los que yo por lo menos tengo, los hermanos que han estado acá en sintonía, los que tengo yo acá, vamos a tratar de saludarles rápidamente como lo hacemos, ya. Ahí está en sintonía mi esposa, a quien enviamos un abrazo, un beso, hermano Sergio Ávila,
Dice acá Ruth Angelina Quiroz, Dios le bendiga, hermosa iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miguel Gómez dice amén. Y ya por fin conectado. José Julio Flores dice, Dios le bendiga, pastor y hermana Daniela. Mi hermana Javiera también está ahí. Mariela Rojas dice, muchas bendiciones mi pastor y hermana Daniela, que Dios les siga dando esa gracia bendecida de escucharles y verles. Ahí está nuestro hermano Edgar Mora también conectado. La Nicole Margarita Pérez Silva, pastora, Dios le bendiga mucho. Mi nuera Jennifer Espinosa, Dios le bendiga. Andrés Araya también, José Pinzón. Mi hijo Eduardo Aguilar también estaba ahí conectado. Sergio Ávila dice, muchas bendiciones, amado. Gracias por su esfuerzo. Dios bendiga siempre su vida. Hermana Evelyn Erices también conectada. Claudia Fuentealba. Caroline, bellísima, dice, Dios le bendiga. Priscila Luca Bache, ese es mi pastorcito, dice. Sebastián López también conectado, Janet Villegas, Claudia Fuentealba dice, bendiciones mi pastor y hermanos, gracias por ser parte de nuestras vidas y enseñarnos con tanto entusiasmo y amor. Hermana Flora Amanda Reyes, Daniel Muñoz también está conectado. Flora Amanda Reyes dice, Dios le bendiga, amados pastor y mi hermana Daniela. Ser santos como Dios es santo, Dios sujete nuestro carácter. Gran enseñanza para mí, Grey, dice. Jesús Salas también está conectado, Rocío Silva, Yeya Catrileo, mire mi hermana Yeya, Dios le bendiga mucho. Hernán Moncada, Jaime Osvaldo, París, Nina Mella, Carmen Caro, Liencura, dice, saludos Pastor Rubén y la linda iglesia que Dios le permite pastorear. Nuevamente agradezco el tiempo que se dan para enseñarme a seguir creciendo en Cristo. Dios les bendiga grandemente. Y un fuerte abrazo, supongo que dice ahí. René Aguilar también conectado. María Elena Palacios, bendiciones pastor y esposa, congregación. He visto harto de eso, él es mi papá. Jaime Gajardo, evangelista Sergio Cáceres, Marcela Simonetti, Bethesda Local, hermana Magdalena Armijo, Jessica Orsúa, Bethesda Local, dice, Dios bendiga su vida, Pastor Rubén, junto a nuestra hermana Daniela, que bendiciones es oírle, que el Señor añada sabiduría y fuerza para que sigan con este tremendo desafío tan necesario para nuestro crecimiento. Dios le bendiga. Flora Amanda Reyes, amén, mi hermana Daniela, menos críticas y más palabra de Dios, gran enseñanza, gracias por darse su tiempo a enseñar a la iglesia de Cristo. María Elena Palacios, el Evangelio es gratas nuevas de salvación. Hermano Rubén Eliseo también está viéndonos. María Margarita Castañeda, que Dios le bendiga, pastor y hermana Daniela. Ruth Angelina Quiroz dice, bendiciones mi pastor Rubén, como siempre hay una palabra de nuestro Dios y la sabiduría de lo alto. Sergio Ávila, muchas gracias por el consejo mi pastor, excelente tema, somos edificados siempre. Marcela Simonet, Dios le bendiga pastor grandemente, muy buena enseñanza. Iris Rivera, así es una verdadera verdad del mal testimonio de aquellos que son de lo mejor en la casa de Dios, pero en casa un pésimo testimonio. María Elena Palacios Mora, ahora tengo todo en mi corazón guardado y la Biblia mirando al blanco perfecto y mi obispo José Navarrete y pastor Abraham Moscoso. Dios le bendiga mucho, qué bueno entonces, porque estos temas también van a servir para mirar al líder. Sí. Ya si realmente estamos en el lugar correcto es porque es el líder correcto. Sí. Y si estamos en el lugar correcto vamos a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ser mejores cristianos, mejores personas, nunca peores. Así que Dios le bendiga mucho, hermana Daniela, nos despedimos. Sí, antes de eso quería decir que este hombre que está aquí, es mi padre, ya no es mi esposo. Así que damos gracias al Señor por el tema de hoy, una linda sintonía y agradecer también a los hermanos que nos acompañan y por el sacrificio que hacen también de estar acá y esperamos que muchos sean bendecidos. Damos gracias al Señor. Así que, Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos porque tu palabra puede correr y ser glorificada. Señor, gracias porque podemos tocar estos temas, Dios mío, que han sido inspirados por tu precioso Espíritu Santo para, Dios mío, que la iglesia crezca, Señor, para poder ser beneficiado, Dios mío, de tu gracia, de tu poder, de tu palabra, Señor, y sacar el máximo provecho y beneficio para nuestra familia,
familia, Señor. Queremos ser esa iglesia que está en tu corazón, esa iglesia que tú deseas, Dios mío. Queremos hacer las cosas bien, no queremos hacer las cosas por contienda, Dios mío. Queremos hacer las cosas porque vemos una necesidad profunda, Dios mío, en la sociedad, de que la iglesia levante el nombre de Cristo, de que las familias sean un ejemplo, de que podamos impactar en la sociedad, Señor. Y te pedimos tu guía, tu ayuda, Espíritu Santo, para vernos, Dios mío, con los ojos de Cristo, que podamos cambiar, que podamos crecer, madurar, ser transformados, ser regenerados, Señor, para ser aporte a tu obra, para ser esos hijos que tú deseas, Señor. Y por eso te pedimos tu ayuda y tu dirección, Señor. Y te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por cada familia representada, en cada hermano que está conectado, que a la distancia puedas bendecir, Señor, y que también acompañes a nuestro pastor ahora a ese lugar donde tiene que ir a predicar, Señor, que también sea un lugar de bendición, que tú lo puedas respaldar, Señor, a través de ese mensaje poderoso. Te lo rogamos y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, amados. Será hasta una nueva oportunidad. Estén ahí atentos, pendientes. Vamos a estar compartiéndoles con anticipación el día y la hora en donde vamos a realizar un nuevo podcast. Ahí también tenemos el último saludo. Mi hermana Yea Catrileo. Dios le bendiga, pastor, a usted y toda su familia. Y Dios bendiga a la hermana Daniela. Y mi esposa dice bendiciones y muchas gracias también al hermano Felipe, que está detrás de las cámaras. Muy buen trabajo. Dios lo bendiga. Amén. Bien, Dios les bendiga mucho. Bendiciones.